¿Qué tal? Soy el alumno Rafael Magdaleno Castillo de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera técnico superior en urgencias médicas en la materia Soporte Vital en Medicina Prehospitalaria 3. Este trabajo es para mi actividad número 2, Evaluación de Emergencias Pediátricas. En este ejercicio desarrollaré y expondré los temas de emergencias respiratorias, la laringotraquitis, epiglotitis, bronquiolitis y neumonía, emergencias metabólicas y endocrinas, diabetes mellitus en el paciente pediátrico, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, tormenta tiroidea, emergencias neurológicas, epilepsia y estatus epiléptico y las causas del paro cardíaco en paciente pediátrico. Iniciando el desarrollo, empezaremos con las emergencias respiratorias, con lo que es la laringotraquitis, conocida también como CRUP, C-R-U-P. Esta es una inflamación de la laringe, tráquea y bronquios por diversas infecciones virales. Su etiología: los tejidos de las vías aéreas superiores se inflaman y limitan el paso del aire. En ocasiones este trastorno sigue a un resfriado o a infecciones respiratorias. Su cuadro clínico es fiebre ligera, ronquera, tos constante, dificultad para respirar, disnea, signos clásicos de dificultad como aleteo nasal, retracción de los músculos intercostales, uso de músculos accesorios y taquipnea, inquietud, palidez y cianosis. Su tratamiento prehospitalario: primero es colocar al paciente en una posición cómoda, casi siempre sentado, administrar oxígeno en altas concentraciones, cuando sea posible de una fuente humidificada. No debe retardarse la atención por humidificar el oxígeno. Trasladar despacio en la ambulancia. El aire frío nocturno puede producir alivio, ya que el aire frío reduce el edema de los tejidos respiratorios, y no retrasar el transporte a menos que el director médico lo indique. La epiglotitis es una inflamación de la glotis. Se debe a una infección bacteriana que provoca inflamación de la epiglotis y obstrucción parcial de la vía aérea. Su cuadro clínico es deglución dolorosa, fiebre alta, de inicio súbito, cianosis y palidez generalizada. El paciente se une a la posición de trípode, sentado, erguido e inclinado hacia el frente, con el mentón elevado y la boca abierta, un esfuerzo por mantener una apertura amplia de la vía aérea. Presenta disnea. Su tratamiento prehospitalario: hay que comunicarse con el equipo de apoyo vital avanzado. La principal fuente puede ser el hospital más cercano para esta atención. Transportar de inmediato al niño sentado en el regazo de uno de sus padres. Suministrar oxígeno en altas concentraciones de una fuente humidificadora. Si resiste la mascarilla, permitir que el padre o la madre lo sostenga frente a la cara del niño. Vigilar todo el tiempo la dificultad respiratoria del niño y la aparición del paro respiratorio. Mantenerse listo para la reanimación. No colocar nada en la boca del niño como termómetro, batelenguas o cánula oral. Esto podría desencadenar espasmos en la vía respiratoria que obstruyen por completo el paso del aire. El siguiente tema es bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección viral aguda de las vías respiratorias inferiores que afecta a niños de menos de 24 meses y se caracteriza por dificultades respiratorias, sibilancias y estertores crepitantes. En su etiología, la mayoría de los casos son causados por virus sincitial respiratorio, rinovirus, virus para influencia tipo 3 y, entre las causas menores, los virus de la influencia A y B. Su cuadro clínico presenta síntomas de infección de las vías respiratorias superiores con dificultad respiratoria progresiva, caracterizada por taquipnea, retracción y tos sibilante o perruna. Su tratamiento prehospitalario es suplemento de oxígeno según sea necesario, hidratación IV según sea necesario y traslado al hospital más cercano. El siguiente tema es la neumonía. Es la inflamación de los pulmones provocada por bacterias, virus o irritantes químicos. Es una infección o inflamación grave en la que los sacos de aire se llenan de pus y de otros líquidos. Se clasifica como neumonía bacteriana, viral o por micoplasma.
Su cuadro clínico es fiebre, dolor en el pecho o en el estómago, disminución del apetito, escalofríos, respiración rápida o dificultad para respirar, vómitos, dolor de cabeza, malestar general, irritabilidad. Su tratamiento prehospitalario consiste en el manejo de apoyo que se daría a cualquier paciente con dificultad respiratoria. En algunos sistemas se aplica CPAP. Ahora vamos con las emergencias metabólicas y endocrinas. Comenzamos con la diabetes mellitus en el paciente pediátrico. La diabetes mellitus comprende la ausencia de secreción de insulina. Su etiología parece que hay un componente familiar en todos los tipos de la diabetes en los niños, aunque la incidencia y el mecanismo varían. Su clasificación tenemos tipo 1 o la resistencia periférica a la insulina y tipo 2 que causan hiperglucemia. Su cuadro clínico, los síntomas iniciales se relacionan con la hiperglucemia, la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. El tratamiento prehospitalario depende de la diabetes que presenta el paciente y se basa en mantener los niveles séricos de glucosa dentro de los límites normales. En la de tipo 1 pues es la aplicación de insulina y en la de tipo 2 la metmorfina y a veces insulina. Ahora, cetoacidosis diabética, que es la complicación de la diabetes mellitus causada por la acumulación de subproductos del metabolismo de las grasas llamados cetonas, que ocurre cuando no hay glucosa disponible como fuente de energía para el organismo y en su lugar se utilizan los ácidos grasos. Su etiología generalmente está aparejada a la omisión de la aplicación de insulina, a una excesiva ingestión de alimentos o a la transgresión dietética, alimentos prohibidos, factores de estrés o una combinación de todos. Su cuadro clínico, el paciente refiere fatiga, poliuria, polifagia, náusea, vómitos, cefalea, dolor o rigidez muscular, taquipnea, ortopnea, taquicardia, disminución del apetito, dolor abdominal, distensión gástrica. Es característica la presencia de deshidratación, hipotensión arterial, aliento a manzanas dulces, crisis convulsivas, alteración de estado de alerta que pueden conducir al coma. Su tratamiento prehospitalario, permeabilizar la vía aérea de acuerdo con la situación del paciente, administrar oxígeno suplementario con mascarilla, 15 litros por minuto, monitorear la dosimetría y capnografía, proporcionar asistencia ventilatoria en caso necesario, colocar líneas venosas periféricas con solución salina y aplicar un esquema de insulina de acción rápida subcutánea. Ahora hablaremos del estado hiperosmolar. Su definición es una complicación de la diabetes mellitus tipo 2 que implica niveles extremadamente altos de glucosa en la sangre con ausencia de cetonas y deshidratación profunda por diuresis osmótica. Su etiología existe la presencia de un factor estresante diabetogenético como infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular o cirugía reciente. Su cuadro clínico, el paciente presenta debilidad generalizada acompañada de náusea, polidipsia, signos francos de deshidratación, hipotensión arterial ortostática y taquicardia refleja por colapso cardiovascular. Puede aparecer datos neurológicos como crisis convulsivas, déficits focales, afasia, temblores, hiperreflexia y alteraciones del estado de alerta. Su tratamiento prehospitalario, permeabilizar la vía aérea de acuerdo a la situación, administrar oxígeno con mascarilla 15 litros a 10 y 15 litros por minuto, monitorear la tensión arterial, electrocardiograma, administrar insulina regular de 0.5 unidades por kilogramo en bolo intravenoso o 0.5 unidades por kilogramo por hora en infusión. Ahora hablaremos de la tormenta tiroidea. Se trata de un desorden raro, agudo y severo, ocasionalmente iatrogénico, causado por la excesiva liberación de hormonas tiroideas y el aumento de la actividad simpática. La etiología más común en la tormenta tiroidea es la enfermedad de Graves. No obstante, también puede producirse por un adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Su cuadro clínico, taquicardia extrema, hipertermia, hipertensión,
insuficiencia cardíaca congestiva y delirio, con la progresión al coma y la muerte. Su tratamiento prehospitalario debe tener un enfoque multidisciplinario en un servicio de cuidados intensivos que incluya medidas generales de soporte, normalización de la temperatura corporal y reducción de los niveles circulantes de hormonas tiroides y bloqueo de sus efectos periféricos. Traslado urgente. Emergencias neurológicas, tenemos la epilepsia, que su definición es el trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetitivas a través del tiempo. En su etiología, las causas comunes incluyen lesión cerebral traumática, daño o cicatrices después de una infección en el cerebro, defectos de nacimiento que involucran al cerebro, daño cerebral que ocurre durante o cerca al nacimiento, trastornos metabólicos presentes en el nacimiento como fenilcetonuria, tumor cerebral benigno, a menudo muy pequeño, vasos sanguíneos anormales en el cerebro, accidente cerebrovascular y otras enfermedades que dañan o destruyen el tejido cerebral. Se clasifican en crisis parciales simples, en crisis parciales complejas, crisis parciales que se convierten secundariamente generalizadas, crisis de ausencia, crisis mioclónicas, crisis clónicas, crisis tónicas, tónico-clónicas y atónicas. Su cuadro clínico generalmente se hace un diagnóstico de epilepsia cuando los ataques se producen más de una vez sin una causa identificable, tales como la fiebre o la lesión. Su tratamiento prehospitalario, si el paciente convulsiona en presencia del TUM, debe mantener la vía aérea permeable, no introducir cánulas orofaringeas ni abatelenguas en la boca, colocar al paciente de costado si no hay sospecha de lesión medular, mantener alerta al paciente, mantenerse alerta en la presencia de vómito, aspirar en caso necesario, administrar oxígeno, si hay paro respiratorio, aplicar ventilaciones de rescate con oxígeno suplementario, transportar y vigilar para detectar respiración inadecuada o alteración del estado mental, el cual puede ocurrir después de una convulsión. El estatus epiléptico, el término se utiliza para describir cualquier tipo de crisis continuas lo suficientemente prolongadas que puede producir un daño neuronal. Su etiología, si bien los factores responsables son muy variados, es útil dividirlos en febril y no febril. Su cuadro clínico, se presentan crisis continuas que duran más de 30 minutos sin que el paciente recupere el conocimiento, o 5 minutos de crisis continua, al menos 2 crisis distintas sin recuperación completa del conocimiento entre ellas. Su tratamiento prehospitalario en este caso sería igual que de las crisis epilépticas. Para terminar, tenemos las causas del paro cardíaco en el paciente pediátrico. La definición: el paro cardíaco es el cese de la actividad mecánica del corazón que resulta de la ausencia de circulación sanguínea. Su etiología, el paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos, es típicamente causado por hipoxia y acidosis como resultado de una falla respiratoria o shock. Es importante tener en cuenta dentro de las causas principales las 8 H's y las 8 T's: hipoxia, hipovolemia, hipervagal, hidrogeniones, hipercalemia, hipertermia maligna, hipotermia, hipoglicemia, trauma, neumotórax, trombosis coronaria pulmonar, tamponade, QT largo, toxinas, hipertensión pulmonar. Su cuadro clínico, el paciente con enfermedad crítica o terminal, el paro cardíaco suele estar precedido por un periodo de deterioro clínico con respiración rápida y superficial, hipotensión arterial y disminución progresiva del estado de conciencia. En el paro cardíaco súbito se produce un colapso sin síntomas previos, en ocasiones acompañado de una breve convulsión menor a 5 segundos. El tratamiento prehospitalario: se aplican los protocolos de reanimación en adultos y pediátricos o en pacientes neonatales, de los cuales pondré enseguida alguna imagen. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.